Buenas tardes de nuevo a todos. Ahora sí, vamos a comenzar ya con este webinar sobre analítica de logs con el stack ELK, ELK. Lo primero de todo, como siempre, me gustaría presentarme para todos aquellos que no me conozcáis. Mi nombre es Alberto Martínez Ballesteros y trabajo como Software Architect en Mimacom, desde la oficina de Gijón. Os dejo aquí ya en la portada mis datos de contacto, tanto mis datos de Twitter como los de Mimacom, que están ahí, y mi cuenta de correo electrónico alberto.martinez@mimacom.com. Para cualquier consulta que pueda surgir a partir de este webinar o cualquier otra duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Por otro lado, para todos aquellos que no estéis familiarizados con la plataforma de GoToWebinar, os comento que, bueno, a lo largo del webinar iréis viendo mi pantalla y tenéis dentro del panel de control de GoToWebinar una sección específica desde la que podréis hacer vuestras propias preguntas. Las preguntas intentaré responderlas todas al final, aunque, bueno, dependiendo de la pregunta, si puede encajar en algún otro momento del webinar, si las voy viendo puedo ir dándole ya respuesta sobre la marcha. Como os comentaba, vamos a empezar este webinar. La finalidad de este webinar es conocer un poco todo el stack que nos ofrece, todo el stack ELK que nos ofrece todas estas posibilidades a la hora de gestionar nuestros logs y analizar los datos que tenemos en ellos. De todas formas, me gustaría poner, antes de comenzar, un poco en contexto este webinar. Como todas las grandes obras de nuestra época, tienen forma de trilogía, como El Señor de los Anillos, Matrix, Star Wars, Crepúsculo, vamos, todas las grandes. Este no podía ser diferente. Este webinar también forma parte de una trilogía sobre Elasticsearch. Esta es la segunda parte de esta trilogía. La primera fue a finales del mes de junio, en el que impartí un pequeño webinar sobre unos temas de Big Data y cómo Elasticsearch podía ayudarnos a, bueno, pues a enfocar nuestras políticas de Big Data o cómo gestionar nuestros datos. Como os digo, aquel webinar fue a finales de junio de este año, obviamente, y tiene, bueno, creo que está grabado por ahí. Si alguno de vosotros no ha podido asistir y está interesado en ver el webinar, me puede dejar un mensajillo y os puedo enviar el enlace para que podáis verlo. Entonces, como os decía, este es el segundo episodio de esta trilogía sobre Elasticsearch. Habrá un tercero, si no, no sería trilogía, que probablemente sea a finales de enero o principios de febrero, más centrado en el desarrollo propio con Elasticsearch. En el primero, como os decía, fue más o menos una presentación de la herramienta más una parte genérica de temas de Big Data, y este es sobre analítica de log. Así que, volviendo a mi presentación, englobando dentro de la nueva trilogía, tenemos este episodio segundo que podemos llamar el ataque de los loggers. La finalidad de este webinar, como os decía, es conocer un poco todo el stack tecnológico que nos ofrece, en este caso, Elasticsearch para almacenamiento, tratamiento y analítica de logs. Lo primero de todo es conocer un poco sobre la historia, el nombre, porque ELK significa alce, a no confundir con arce, que es un árbol y no tiene cuernos ni nada. Y es el símbolo que utiliza, bueno, en este caso el equipo de Elasticsearch para referirse a todo este stack tecnológico. Este stack tecnológico está compuesto por tres herramientas diferentes. Una de ellas es el propio Elasticsearch como motor de búsqueda. Otra herramienta llamada Logstash, que se utiliza para todo el tema de captura, tratamiento y tratamiento de logs. Y por último, Kibana, que Kibana es una herramienta utilizada para la gestión de dashboards, analítica de datos y alguna cosilla más muy ligada al mundo de Elasticsearch. En este caso concreto, la mayoría de estas herramientas, dos de ellas, en concreto Elasticsearch y Kibana, no están ligadas directamente al mundo de los logs ni la analítica de logs. Simplemente son herramientas genéricas que, junto a Logstash, que es una herramienta que sí que está centrada en el tema de los logs,
forman este stack para poder dar solución a todo, porque Logstacks sí que nos permite pues tratar esos logs, recoger esos logs, pero no nos ofrece lo que sería, por ejemplo, la parte de almacenamiento o visualización. Entonces, junto a las tres herramientas tenemos ya todo el pack completo para poder tratar estos temas. Por otra parte, la necesidad de estas herramientas muchas veces no la vemos clara si nosotros vamos a necesitar herramientas de este tipo, ¿no? Generalmente cometemos el error de no tener ningún tipo de herramienta que nos permita analizar los logs y casi todas nuestras aplicaciones, ya sean aplicaciones tipo servidores web, Tomcats o aplicaciones propias realizadas por nosotros, están dejando información en los logs y muchas veces es información muy valiosa que nos puede ayudar tanto para solucionar problemas o para detectar casos de error. Generalmente en estos casos solemos ser más reactivos que proactivos, es decir, una vez que se da el error, cogemos el log, lo miramos, buscamos cuál fue la causa y si podemos lo intentamos reparar. Pero la idea es poder también anticiparnos un poco o ver qué nos puede venir bien, qué nos puede venir mal en la web, temas de auditoría también nos van a ayudar. Muchas veces esto responde, la necesidad de estas herramientas responde a preguntas como las que nos puede hacer pues nuestro jefe, nuestro cliente, nuestro amigo que luego pasó a ser enemigo, cualquier cosa. Preguntas de este tipo de, ¿puedes decirme qué ha ocurrido en la aplicación desde el viernes hasta hoy? Pues generalmente es muy difícil que podamos dar estas respuestas. Como desarrolladores o como gente de sistema, cuando oímos una pregunta de este tipo, muchas veces directamente se nos nubla la vista. Es decir, empezamos a imaginarnos en pantallas llenas de mensajes de logs, a ver cómo saco yo información de aquí, que esto es un lío, que no sé cómo enfocarlo, y muchas veces realmente es lo que pasa, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es mirar por encima lo que tenemos, hacemos un repaso al log, encontramos errores específicos, pero nos es muy difícil saber durante cuánto tiempo se ha venido repitiendo este log, en qué momento empezó. O sea, este error, perdón, en qué momento empezó este error, si tenemos alguna manera de reproducirlo fácilmente en base a las peticiones que se han ido realizando a la aplicación. Y si ya hablamos de temas de auditoría, donde tenemos logs, por ejemplo, de todas las acciones que van realizando los usuarios, o imaginaos una aplicación de gestión de vuelos, pues los orígenes, destinos, duraciones de los vuelos, lo que sea, extraer toda esa información sin una herramienta adecuada es muy complicado, porque al final muchas veces lo que tenemos que hacer es tirar de un buscador, hacer malabarismos para sacar información. De todas formas, como entiendo que este es un tema un poco aburrido, he decidido darle a este webinar un formato de cuento. Le vamos a dar un formato, vamos a contar un cuento en el que vamos a ir viendo cómo encaja cada una de estas piezas. Así que, érase una vez, este cuento trata sobre un desarrollador, un desarrollador anónimo que podría ser yo mismo, podría ser cualquiera de nosotros. Un día alguien le pidió que analizara los logs de una aplicación y extrayera toda la información posible. La reacción de este desarrollador es la reacción que hubiéramos tenido pues cualquiera de nosotros, probablemente alegría incontenida. O sea, nos ponemos a dar saltos de alegría y pensamos en todo el trabajo que tenemos ahora por delante de cara a solucionar este problema. Dependiendo ya del perfil que tengamos, si son más de sistemas o más de desarrollo, a la cabeza se nos vienen unas herramientas u otras. Pero muchas veces estamos pensando ya en los logs, que si Catalina, que si Access, que si ahora le hago un grep, que si ahora le hago un tile, que voy a buscar. Los más atrevidos incluso pensarán en el bloc de notas. Vamos, la cuestión es que muchas veces ante esta petición, si no lo hemos pensado previamente, estamos como este pobre desarrollador, ¿no? Que nos entra ya la desesperación. Y por qué no decirlo, seguro que más de una vez alguno de nosotros, y si no ha sido, será tarde o temprano, decidimos hacer cosas como las soluciones por las que optaría Homer Simpson. No, me imagino que el audio no se transmitiría, no lo estoy seguro si se ha transmitido o no a través de webinar, pero bueno, es un sketch bastante conocido de los Simpsons, supongo que algunos de vosotros lo conoceréis, en el que Homer Simpson prácticamente lo que viene a decir es la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo, y esto lo sabe el 14% de la gente. Pues efectivamente,
Muchas veces nosotros también caemos en la tentación de hacer estas cosas, cuando tenemos que ponernos a analizar logs, y yo el primero, muchas veces cogemos, miramos el final, miramos el principio y a partir de ahí deducimos ya los datos que queremos sacar y los justificamos. Pero realmente no tenemos una buena base, lo que hacemos es simplemente pues deducir un resultado y en parte inventarnos el informe que vamos a generar después. Podemos entender que esto es hacer un Homer Simpson. Pero entonces, siguiendo con nuestro cuento, estamos con nuestro desarrollador anónimo al que un día se aparece su hada madrina en forma de alce. Y esta hada madrina lo que le dice es que él tiene la solución a todos sus males, que solo con él podrá dar respuesta a todos los problemas que tiene con los logs. Es decir, solo utilizando su sabiduría va a poder recoger toda la información de los logs, analizarla, leerla de una manera gráfica y sencilla e incluso le abre las puertas una panacea diciéndole que a partir de ahora ni siquiera él mismo va a ser el encargado de tener que hacer todas estas tareas, sino que con un poco de desarrollo cualquier persona sería capaz de consultar esos logs. Como cualquiera de nosotros, la cara de este desarrollador es de incredulidad. Dice, ¿pero qué me estás contando, hada madrina? Que esto no puede ser. Entonces se enfrasca en una aventura con este nuevo amigo de cara a dar solución a todos estos problemas. Lo primero de lo que le habla su nuevo amigo, que todavía no tiene nombre, si alguno quiere proponer alguno que lo proponga ahora, es Logstash. Logstash como herramienta centralizada de la que partir para coger todos los logs y tratar toda la información que tiene. Lo primero que tiene que hacer nuestro desarrollador con su nueva mascota es empezar a alimentarle. El primer paso de todo esto es darle de comer, es decir, necesita esos logs. De nada nos sirve tener una herramienta de gestión o tratamiento de logs que no tiene logs. Así que el primer paso de todo este cuento es coger a nuestro nuevo amigo y empezar a alimentarle con logs. Sean los logs del tipo que sean, de aplicaciones ya conocidas en el mercado, como os ponía antes el ejemplo de Apache o de Tomcat o de un Postfix o de MySQL, de la herramienta que sea, sean logs personalizados de nuestra propia aplicación, que por ejemplo está dejando logs de auditoría, los que sea. Da igual el tipo de logs. Lo importante ahora mismo es nutrir a Elk con todos los que tenemos. Para esto, la herramienta Logstash nos facilita un montonazo. Os los pongo aquí no para que los leáis, sino simplemente a modo de susto. Un montón de plugins de entrada. Estos plugins de entrada son los que se pueden utilizar para leer logs. Además, Logstash lo que nos da es una API muy sencilla que podemos extender y crear nuestros propios plugins. Es decir, imaginaos que tenéis que acceder a logs que están en un servidor de la empresa que utiliza el protocolo X y para ese protocolo no tenemos todavía un plugin, pues podríamos desarrollarlo. Estos plugins se desarrollan directamente en Ruby y bueno, siguiendo una serie de pasos es bastante sencillo. De todos los que nos veis aquí en esta presentación, hay algunos que son muy utilizados. Por ejemplo, este de aquí, el plugin de tipo file, es el más sencillo de todos. Simplemente le decimos dónde están nuestros ficheros. Un patrón, por ejemplo, del nombrado de los ficheros para que los pueda localizar y a partir de ahí los empieza a procesar. También tenéis aquí, por ejemplo, veis un plugin para tratar con S3, con los buckets S3 de Amazon para poder conectarse y extraer de información. Hay uno aquí para Lumberjack del que hablaré luego posteriormente. Bueno, y veis que hay un montón de ellos, ¿no? Directamente se pueden leer logs a través de IRC, de Twitter, aunque bueno, de Twitter no son exactamente logs, de cualquier aplicación de gestión de colas, como tenéis por aquí plugins para ZeroMQ, también para RabbitMQ, es decir, hay bastantes plugins y como os decía, esto se puede extender. ¿Cómo usamos todo esto? Esto lo utilizamos directamente en los ficheros de configuración de Logstash. Luego ya veremos directamente estos ficheros y crearemos uno, pero tienen más o menos esta forma. Un fichero de Logstash es un fichero de este tipo y entre las configuraciones que admite están los plugins de entrada que vamos a utilizar. En este caso le estamos diciendo que tenemos un plugin de entrada de tipo file, que os comentaba antes que se utilizaba mucho, y este plugin file tiene varias configuraciones. Veremos en la documentación de Logstash que cada uno de estos plugins tiene su propia configuración.
Lo primero que le indicamos es un nombre, un tipo para estos logs, que luego nos valdrá para poder hacer filtrados dependiendo de este tipo, y lo más importante es el path donde vamos a encontrar estos logs. En este caso, veis que está /log, apache2, access.log, lo que sea, porque bueno, si estáis familiarizados con el sistema por defecto de rotación de logs de Apache, pues tendríamos el access.log, access.log.1, access.log.2, así varios access.log.x, y luego todo eso se pasaría a comprimir en ficheros GZ, que son los que se están excluyendo aquí para no leer esos ficheros. Y en este fichero podríamos indicar tantos plugins de entrada como quisiéramos. Ahora mismo solo hay uno, pero podríamos indicar más. Y entonces Elk ya está contento porque ahora ya está nutrido, tiene bastantes logs, pero está pensando, es que ahora mismo no entiendo nada, necesito que alguien me lo explique. Y este es el segundo paso. Este es el segundo paso en el que nosotros como desarrolladores nos convertimos en el maestro y le explicamos qué significa todo eso que se está tragando. Es decir, ahora mismo está recibiendo información en crudo, que pueden ser, por ejemplo, logs de Apache, pues con cada una de las requests, la response que se ha recibido todo, pero no está entendiendo nada. Entonces el segundo paso es hacerle entender qué es lo que está recibiendo, especialmente si son logs nuestros personalizados, que no responden a una aplicación ya conocida. Para ello, Logstash, que también nos ofrece una serie de filtros que nos van a permitir tratar estos logs. Como ves, también hay un montón de filtros, están bien documentados, y estos filtros nos van a ayudar a trabajar con distintos tipos de ficheros. Por ejemplo, si tenemos nuestros datos que nos están llegando en formato CSV o en formato JSON, pues ya tenemos aquí este filtro que nos va a permitir extraer información para luego tratarla o darle la forma que necesitemos. Si no es el que más se utiliza, prácticamente lo será, es este que veis aquí de Grok, que lo que nos permite es parsear cualquier fichero de log a través de una serie de patrones y expresiones regulares. También se utiliza mucho este mutate que veis aquí abajo, que nos sirve para añadir información o modificar la información que hemos leído del log, pues porque queramos añadir campos nuevos o hacer determinadas acciones en función de un valor o lo que sea. Pues bueno, así tenéis, como veis, un montón también de filtros. Estos, al igual que los plugins de tipo input, también se pueden generar. Con Ruby también podemos generar nuestros propios filtros, simplemente respetando los convenios marcados por Logstash, y nos creamos nuestros propios filtros. Y la manera de usarlo, pues en el mismo fichero de configuración podemos indicar, al igual que teníamos las entradas, pues añadimos los filtros. Aquí, como veis, ya sí se está teniendo en cuenta el valor tipo que se había tenido antes. Estamos diciéndole que si el tipo del log es Apache Access Log, que apliquemos este filtro. Y el filtro que estamos aplicando aquí es el grok, que os decía antes que nos servía para parsear ficheros en función de ciertos patrones o expresiones regulares. Le estamos diciendo que simplemente haga un matching de lo que ha recibido en el mensaje con este patrón, que bueno, este patrón viene ya ofrecido de serie, digamos, y es el patrón típico que siguen los ficheros de log de Apache. Lo mismo, si tuviéramos distintos tipos, podríamos ir aplicando para distintos tipos o una opción genérica que se aplicara para todos. Es decir, puedo querer añadirle distintos campos o borrar información o modificar la que existe, lo que sea. Aquí iríamos poniendo nuestro tratamiento del log. A continuación, una vez que hemos ya recibido los logs y filtrado, lo que necesitamos es sacar esos datos a algún sitio. Es lo que se conoce en Logstash como los plugins de tipo output. Perdonad que no haya puesto una foto para el tipo output, pero la mayoría de las que se me ocurrían eran pelín grotescas o incluso desagradables. Así que no hay foto, simplemente tenemos aquí directamente los plugins que nos ofrece Logstash para este tema. Como veis, también ofrece, como para todo, un montón de plugins. A nosotros el que nos va a interesar es este de Elasticsearch, porque para eso estamos viendo el Stack Elk, que el Stack Elk supone
que toda la salida de Logstash se va a ir a Elasticsearch. Pero para que veáis que no es una herramienta que solo funciona con Elasticsearch, nosotros con estos logs podemos hacer cualquier cosa. Podemos enviar la salida, por ejemplo, a un Nagios y que se encargue de gestionar pues ciertas alertas o lo que sea. O simplemente podemos dejar mensajes en IRC, crear incidencias en Jira. O sea, prácticamente hay también plugins de salida para cualquier cosa. Podemos enviar los datos por email. En función del tratamiento previo que hayamos hecho, pues podemos detectar cuáles son pues por ejemplo, los problemas detectados más urgentes y mandar por email esos problemas reales o crear la alerta que os decía antes en Nagios y el resto directamente almacenarlo en Elasticsearch. Es decir, aquí tenemos también un montón de opciones a la hora de gestionar la salida, el qué hacer con esos logs. Y la manera de utilizarlo es la misma de antes. Tenemos aquí nuestro apartado de salida dentro del fichero de configuración de Logstash y directamente le decimos cómo lo queremos configurar. Aquí vamos a utilizar directamente el plugin de Elasticsearch. Puede tener más configuración de esta que tenemos aquí es muy sencilla. Simplemente le vamos a decir que no estamos utilizando un cliente embebido porque el propio Logstash tiene un cliente embebido de Elasticsearch, por lo que no nos haría falta un Elasticsearch independiente para hacer funcionar todo esto. Aquí le decimos que no lo utilizamos, así que se espera encontrar otro Elasticsearch y conectarlo. Por defecto, si no se le indican datos, como estamos haciendo aquí, pues lo que hará será escanear los puertos por defecto de Elasticsearch, que es a partir del 9300, y por multicast intentar descubrir cuál es el clúster de Elasticsearch activo. Y aparte también le estamos indicando cuál es el nombre que queremos utilizar para nuestro índice en Elasticsearch. Pues Apache y una marca temporal en función del día en el que estemos. Entonces, simplemente para resumir un poco por dónde va nuestro cuento ahora mismo, los pasos que hay que seguir con Logstash a la hora de gestionar logs son, lo primero, tener una entrada de logs. Esa entrada, a través de los distintos plugins que tenemos, se la hacemos llegar a Logstash, que será el encargado de filtrar, transformar y hacer todo lo que necesitemos con los logs. Y una vez que acabe esos logs, los almacenamos o los enviamos a cualquiera de los sitios soportados por medio de los plugins que ya existan o que nosotros nos podemos crear. En el caso que nos ocupa, nos vamos a centrar simplemente en Elasticsearch. Es decir, lo que vamos a hacer es almacenar esos datos, como visteis en el plugin de Output, directamente en Elasticsearch. Dentro de nuestro cuento, ¿qué representa aquí Elasticsearch? Pues es el reposo. Es decir, nuestra mascota ya tiene todos los logs, ya ha aprendido a tratarlos, los ha tratado y ahora simplemente los almacena. Descansa con esos logs en el interior, como el logo con la abuela de Caperucita. Pues ahí se queda todos los logs. Además, bueno, ya veis que lleva hasta una bufanda de Elasticsearch, así que está perfectamente preparado para esta tarea. Y es lo que representa realmente Elasticsearch. Como os decía, es un motor de búsqueda, es el que nosotros estamos utilizando para almacenar los resultados y luego también para buscar esos resultados y enviárselos a quien nos los pida, que no tiene por qué ser Kibana, como veremos a continuación, sino que los podríamos consultar de cualquier otra manera. Sobre Elasticsearch no me voy a parar porque todos estos temas se trataron en el episodio 1 de la trilogía, entonces no voy a repetirme, simplemente quedarnos con la idea esta de que Elasticsearch es un servidor open source de búsqueda, no está centrado en el almacenamiento de logs ni en la búsqueda sobre logs, está centrado en la búsqueda sobre cualquier tipo de dato o cualquier información, basado en Lucene y nos sirve para eso. En el otro webinar, en el previo, bueno, os comenté alguna cosa más de cómo funcionaba Elasticsearch internamente, cómo funcionábamos nosotros con él. Pero bueno, todo eso es otra historia y nos daría para un webinar entero. Lo único que nos queda ahora de esta parte del cuento es cómo visualizar los logs, que aquí es donde Kibana aporta su granito de arena. En este caso, Kibana es el que hace que se inviertan las tornas, que ahora el aprendiz pasa a ser el maestro, que el joven Padawan pasa a ser el caballero Jedi. En este caso, Kibana lo que nos va a ofrecer es eso, al programador o al no programador, porque en este caso ya puede ir destinado a cualquier persona que antes estaba desesperado con aquellos logs que solo eran letras en una pantalla negra. Se los ofrece de una manera que los pueda controlar y analizar de una manera más sencilla, haciendo búsquedas, filtrados o lo que necesite, con gráficos como ese tan chulo que hay en esa pizarra.
lo que sea. La cuestión es que a partir de este momento es Kibana quien toma las riendas y es quien nos muestra toda esa información que nosotros habíamos tenido y que nos costaba interpretar, pues ahora mismo es él el encargado de mostrarlo. Como herramienta en sí, Kibana está centrada en la visualización y análisis de datos. Estos datos provienen directamente de índices de Elasticsearch, que es lo que lleva la configuración por debajo, y está basado en una serie de paneles que nosotros podemos configurar de la manera que necesitemos, añadiendo distintos tipos de gráficos, información de manera tabular. La imagen que veis a la derecha es la típica que se suele mostrar con los logs de Apache, así que podéis ver cómo trata directamente los logs de Apache, que te muestra un mapa, todas las peticiones que se han realizado y toda la información sobre las peticiones. Bueno, voy a decir esto un poco entre comillas porque en la versión que tenemos aquí la visualización en formato mapa ahora mismo no se dispone de ella, pero las buenas noticias es que, bueno, eso que veis ahí aquí van a 3. Las buenas noticias es que estaba ya en el horno la versión de Kibana 4, que bueno, van ahora por la beta 2, que se anunció a mediados del mes pasado, de noviembre, y trae un montón de novedades. La manera de visualizar la información es un tanto más agradable quizás, vuelve a incorporar otra vez el soporte para los mapas que no teníamos acceso la otra vez y además incluye pues más opciones a la hora de visualizar datos, a la hora de gestionar los filtrados, nuevos tipos de gráficos. Vamos, es un buen lavado de cara respecto a lo que teníamos hasta el momento. Y bueno, basta ya de hablar de mí. Me gustaría ahora enseñaros todo esto en la práctica, es decir, cómo funciona, cómo empezaríamos a trabajar con esta serie de herramientas. No voy a instalarlas porque nos llevaría, bueno, la verdad es que es algo relativamente rápido, pero nos llevaría un tiempo que ahora mismo no es necesario porque está bastante bien documentado. Pero sí, vamos a ver cómo empezaríamos o cómo trataríamos la creación bueno, la analítica de un nuevo log. Bueno, para ello voy a conectarme a mi otro equipo. Mi hábitat natural es Linux. Y cuando empecé esto no recordaba que GoToWebinar no soporta hacer presentaciones de Linux, así que me vine a un Windows, pero me conecto a mi máquina directamente con TeamViewer. Lo que os quería enseñar aquí es eso, cómo empezaríamos a trabajar. Vamos a partir de la base ahora mismo de que tenemos, por ejemplo, dos logs que queremos procesar, o mejor dicho, dos tipos de logs, no solo dos logs. Uno de ellos es el log de Apache. En este no voy a entretenerme mucho porque es el ejemplo que siempre se utiliza y YouTube está lleno de ejemplos de cómo trabajar con Apache y el Stack Elk. Así que bueno, simplemente lo comentaré rápidamente porque es un ejemplo muy gráfico de cómo funciona. Y luego aparte de esto tenemos un log, por ejemplo, de auditoría, que es este que estáis viendo aquí, en el que simplemente sería la auditoría de una aplicación de vuelos, en la que se registra la fecha en la que se ha producido el vuelo en concreto, la persona que lo ha realizado, el origen, el destino y el tiempo que ha durado el vuelo. Entonces vamos a ver cómo trabajaríamos o cómo sería la configuración para Logstars para estos dos casos, tanto el caso de Apache como el caso de aplicación de vuelos. Vamos a empezar por Apache. Inicialmente lo que podríamos tratar de hacer es empezar a parsear cada uno de estos campos que estamos recibiendo en el log. Efectivamente eso es lo que vamos a hacer, pero no nos hace falta hacerlo de manera manual. Más o menos esta es la configuración que utilicé durante la presentación. Veis aquí donde está el plugin de entrada, a partir del cual se le dice dónde va a leer los logs. En este caso, pues los logs lo tengo en una carpeta local en mi equipo y bueno, siguen el formato que habíamos dicho de Apache. Y luego, a la hora de tratar este log, directamente utilizamos Grok, que os decía que era de las más útiles que había y como comentaba durante la presentación, hay ya un patrón definido para logs de Apache. Así que tratar un log de Apache es tan sencillo como esto. No nos hace falta hacer nada ni hacer nosotros el parseo del log ni nada. Directamente utilizamos el patrón que Logstash ya nos proporciona a través de Grok y directamente obtenemos. Y luego la salida que queremos darle aquí, por ejemplo, como veis para la demo, si estoy utilizando un cliente embebido de Elasticsearch en vez de estar utilizando uno aparte, simplemente porque no veía necesario tener un Elasticsearch independiente corriendo.
Además veis que aquí ni siquiera estoy indicando el nombre del índice, intenté simplificar esta configuración al máximo, por lo que cogerá un índice por defecto, que por defecto se llama logstats- y la fecha del día actual, cuando se leen los logs. Y respecto a la configuración, en esta sí nos vamos a parar un tiempo más, respecto a la configuración de nuestra aplicación de vuelos, que como veis tiene los datos, bueno, lo primero es la fecha y luego entre corchetes separado tiene el resto de información. Aquí sí que tenemos que trabajárnoslo un poco más, porque no es algo que ya nos dé de serie logstats. En este caso estamos hablando de un log propio que tenemos que sacar. La parte de entrada, como siempre, no tiene mucha miga. Estamos utilizando en este caso también, como tengo los ficheros en local, el plugin de tipo file. Le decimos la ruta y el patrón de nombrado de nuestros logs y directamente ahí se queda escuchando. Y lo importante es eso, ¿no? Además que se queda escuchando. Más o menos esto funciona como cuando hacemos un tail sobre un log, que está esperando las filas nuevas, pues logstats en este caso funciona igual. Hace el tail y lo que hace es espera todas las filas nuevas y por cada línea que se genera lanza un evento. Y ese evento es el que luego nos llegaría aquí para que nosotros podamos filtrar o lo que sea. Bueno, he comentado que lo lanza por cada línea nueva. Luego cuando veamos un poco más la documentación no tiene por qué ser así, porque vosotros mismos conoceréis logs como por ejemplo los de un volcado de pila de Java, en el que una misma, digamos, un mismo error puede dar lugar a varias líneas, ¿no? Pues para eso también tenemos algún plugin de logstats que nos va a permitir decir dónde empieza y dónde acaba cada línea en función también de expresiones regulares o lo que sea que se pueda, con lo que se pueda hacer matching, para que eso lance un único evento en lugar de lanzar más de un evento. Luego aquí es donde realizamos el filtrado. En esta parte me voy a parar luego, así que ahora me lo voy a pasar un poco por alto. Simplemente daos cuenta que también utilizamos Grok para esto, porque como os decía nos va a permitir hacer un filtrado línea a línea, digamos, de cada elemento que tenemos en el mensaje. Pero luego aquí sí que estamos utilizando otros filtros. Por ejemplo, estamos utilizando este filtro, el filtro date, que lo que nos permite es simplemente tratar fechas. Lo único que decimos que estamos haciendo con este filtro, como veis nosotros teníamos la fecha en el formato europeo, la tenía por aquí, en formato día, mes, año, pues simplemente con este filtro le decimos en qué formato está nuestra fecha y en qué campo lo tiene que almacenar. En qué campo, este campo luego llegará a Elasticsearch. Si recordáis un poco los que habéis estado en el webinar anterior, veis cada índice está compuesto por varios campos y en este caso este @timestamp será uno de los campos de ese índice que luego leeremos en este caso desde nuestra herramienta de Kibana. Y por otro lado también estamos utilizando este otro plugin, el Mutate, que bueno, lo único que hacemos aquí es hacer conversiones para que luego Elasticsearch pueda trabajar con estos datos, es decir, que los datos que sean enteros pues los pueda sumar entre sí o sacar medias o lo que haga falta. Con este plugin podemos hacer muchas más cosas. Podemos también hacer eliminaciones de campos, es decir, tenemos un campo que sabemos que estamos recibiendo, pero no lo queremos para nada, pues lo podemos borrar, de manera que ya no le va a llegar a Elasticsearch, o podemos añadir campos extras, o podemos añadir etiquetas. Las etiquetas son bastante potentes porque nos permitirían, por ejemplo, lo que os decía antes de que un mensaje es urgente. Yo que sé, por ejemplo, por el tipo de log que es, que viene de una máquina en concreto que sabemos que nos da problemas, queremos marcarlo como urgente. Pues desde aquí podríamos hacer un añadir etiqueta, le añadimos una etiqueta y luego mismamente en la salida pues podríamos hacer condiciones del tipo y imaginaos que la etiqueta se llama así. Y a partir de eso, pues podríamos aquí, en vez de utilizar el plugin de Elasticsearch, utilizar el plugin de email. Utilizamos el plugin de email y en el caso de que el log que nos está llegando esté marcado como urgente, pues lo enviamos por email, además de almacenarlo en Elasticsearch o lo que sea. Es decir, aquí tenemos un montón de opciones, ¿no? Y todo eso se hace en la etapa de filtrado o tratamiento de logs. Luego la salida, aquí veis que también es sencilla, ¿no? Simplemente Elasticsearch, un cliente embebido y en este caso el índice ni siquiera tiene ningún sistema de rotación. O sea, va a llamar siempre flights y ya está. No hay más.
Recordad un poco la potencia que tiene todo esto, ¿no? El hecho de poder aplicar marcados, etiquetas, añadir o quitar campos, o lo que vayamos necesitando en función de log. La especialidad que tienen estos proyectos es que no hay dos logs iguales y por tanto no hay dos proyectos iguales. Es muy difícil sacar un patrón común a proyectos porque los logs suelen ser muy diferentes. Como os decía, me gustaría pararme un ratillo en esta parte de aquí, en la parte de cómo hacer el matching del mensaje que tenemos. Me voy a ir a una herramienta que es altamente recomendable cuando trabajamos con esta, que es el Grok Debugger, que nos sirve precisamente para hacer pruebas con nuestras expresiones en Grok. Por ejemplo, cómo funciona esto, vamos a poner un texto, test número 1. Vale, imaginaos, este es el texto que nos llega a nuestro log. Pues a partir de aquí lo que podemos hacer es ir aplicando un patrón e ir extrayendo esa información. Imaginaos que en este caso la información variable es test y 1 y número siempre es algo fijo porque es algo que está metido en el log como quien dice directamente a pelo. Pues a partir de ahí podríamos hacer estas lecturas. Os decía antes que había varias opciones. Una de ellas es utilizar expresiones regulares. Por ejemplo, lo primero que es, bueno, voy a llamarlo action, por ejemplo, y le decimos que a partir de ahí nos lea cualquier cosa, es decir, lo primero que se encuentre. Como veis aquí abajo ya estamos teniendo feedback. Nos dice que ha recibido, que cumpla esa expresión, es todo, obviamente, test número 1. Entonces nos dice que ha recibido un campo que se llama action y cuyo valor es test número 1. Si ahora queremos extraer el dato aparte, pues en este caso habíamos dicho que esto era un literal que no cambia, así que ya le estamos diciendo a la expresión que lea todo hasta la palabra número y a partir de ahí pues podemos decirle que ahí va a leer un número, pues le ponemos otra expresión regular que nos lea el número, por ejemplo así. Entonces ya hemos separado la información que realmente nos interesa, que es el action, que es test en este caso, y el number asignado, que en este caso es 1, y con eso ya lo podríamos almacenar, enviar a Elasticsearch, donde se crearían esos datos en el índice o lo que sea. Pero hacer todo esto con expresiones regulares, hombre, si son como las que yo he puesto aquí, que son muy sencillas, no hay ningún problema, pero esto se puede empezar a complicar mucho. Entonces lo que tenemos son una serie de patrones ya definidos. Por ejemplo, hay un patrón directamente que se llama Word, que nos vale precisamente para esto, para leer lo que tiene formato de palabra, digamos, ¿no? Entonces, si sustituimos la expresión regular por este patrón, nos vale. Y lo mismo ocurre aquí. Tenemos ya un patrón para leer números, entonces directamente lo podríamos leer. Directamente podríamos leer aquí este número, bueno, en algún sitio he metido la pata. Ahí está. Y directamente lo estamos leyendo y esto es más sencillo. Para conocer esos patrones, aquí en el propio Grok Debugger tenéis una opción aquí de patrones y tenéis un montón de ellos. Entre ellos hay aquí los que llama Grok Patterns, que son donde se encuentran los que yo estaba utilizando ahora. Por ejemplo, este number, que está basado en este de números en base 10, que es esto de aquí. Bueno, como veis, las expresiones regulares pueden adquirir niveles de complejidad bastante alto. Veis por aquí, por ejemplo, las de algunas para IPs y tal. Entonces, lo bueno es tenerlas ya definidas en ciertos patrones y utilizar directamente estos patrones, no escribir siempre estas expresiones regulares. Y también nos podríamos crear nuestros propios patrones que luego tendríamos que añadir a la configuración de Logstas. Pero bueno, la verdad es que si echáis un vistazo ahí para prácticamente cualquier cosa, aquí ya más centrados en Java o para Nayos, para lo que sea, ya hay un montón de patrones, así que difícil es que no encontremos lo que necesitemos. Y estos patrones aquí de Grok son los genéricos, es decir, pues del tipo lo que decía antes, que si palabra, que si con espacios, sin espacios, que si números, meses, días, años, fechas, hay un montón de ellos. Entonces, si nos volvemos al log como el que nosotros teníamos, que es este de aquí, para empezar a trabajar con el debugger, lo más fácil es añadimos ahí nuestro log y empezamos a definir nuestro patrón. En este caso, ¿qué es lo primero que tenemos? Pues tenemos una fecha en formato europeo. Por suerte, eso ya es un dato que nos facilita, un patrón que nos facilita directamente Grok, pues aquí lo tenemos, nos leemos la fecha. A continuación, ¿qué tenemos? Un dato no variable, en este caso es un corchete, pues ponemos el corchete, lo escapamos para no tener problema y a continuación ya tenemos directamente, en este caso, pues, bueno, como no tiene espacios ni tiene nada, podemos utilizar el patrón Word, que es el nombre de la persona que
que ha realizado el vuelo. Vale, pues veis que así poco a poco vamos extrayendo todos los datos y podríamos acabar directamente, aprovechando que es corta, podríamos acabar con lo que tenemos. Por ejemplo, este campo es el origen desde donde se va el vuelo y el destino de donde viene el vuelo. Vale, esto más o menos, bueno, en algún sitio se me ha escapado algo porque esto no lo está leyendo. Vamos a volver un momentillo atrás. Vale, hasta aquí no seguía leyendo bien. Escapamos. Vale, bueno, el problema vemos que lo tenemos ya directamente aquí con este corchete. Probablemente hay algún error en la expresión anterior. Uy, perdón. Estos son los problemas del directo que a veces no funcionan. Pero bueno, probablemente sea error humano. En algún sitio estoy metiendo la pata directamente en el patrón que estoy utilizando. En la máquina de antes podríais ver el patrón ya terminado, que es este de aquí. Bueno, esta era la parte que estamos añadiendo antes. Teníamos el nombre, el from, el to y luego ya en formato número la duración. Bueno, como veis sigue más o menos el ejemplo que estábamos siguiendo y este patrón de aquí es el que se corresponde con el log que estamos viendo aquí, ¿no? Si os fijáis, pues es la fecha, luego se abren los corchetes, el name, luego el from, luego el to y finalmente la duración en formato numérico. Este log es muy sencillo. A veces hemos trabajado con logs que, bueno, de estos que te quitan el sueño directamente, ¿no? Pero bueno, como veis, simplemente es echarle un poco de tiempo y hacer la expresión que necesitemos. Y luego en este caso ya nos servirá para cubrir cualquier mensaje. Por ejemplo, aquí tenemos ya el fichero nuestro fichero de log que teníamos aquí. En este, obviamente, ya hay varias entradas, pues nos va a leer directamente todas estas entradas. Es decir, hemos hecho la expresión una vez, pero nos sirve directamente para todo. Y tampoco hay un problema si hay alguna expresión que no concuerda. Si aquí tenemos metidas cosas tipo esta, porque directamente Logstash eso no lo tratará. Directamente no coincide con el patrón, no hay ningún patrón con el que coincida, pues directamente ignoraría esa información. A no ser que tengamos algún filtro que sea precisamente para coger toda la información que no está tratada de ninguna otra manera. Una vez que tenemos esto, ¿qué sería lo siguiente? Pues directamente me voy a ir a arrancar Logstash. Logstash, bueno, directamente lo podemos arrancar desde aquí, desde consola, y lo único que le tenemos que indicar es cuál es el fichero de configuración que queremos leer. En este caso le vamos a decir que lea el fichero de configuración de tipo vuelos, el de flights. Y una vez arrancado, como tenemos puesto que utiliza un cliente embebido de Elasticsearch, esto por debajo también me arrancará un Elasticsearch y se quedará a la espera para leer toda la información referente a los logs. Tengo por aquí una herramienta que os presenté, también en el anterior webinar para comprobar el estado de un clúster de Elasticsearch, que es esta de aquí. Como vemos ahora mismo, lo que vemos es que nuestro clúster ya está arrancado. En este clúster, más o menos lo que estáis viendo aquí es que esto que está marcado con una estrella es el nodo maestro Elasticsearch, Source de Jewel, que es el que ha arrancado, y este de aquí es el nodo cliente que Logstash está utilizando para conectarse. Y a partir de aquí vemos tres índices. Logstash 2014-1210. Este es el del Apache que os enseñaba antes. Como se está utilizando siempre el mismo cliente embebido, aunque yo haya arrancado la configuración de vuelos, realmente el Elasticsearch que se está utilizando es siempre el mismo. Así que tenemos acceso a los dos índices, tanto al del Apache, que es este, que se llama así porque recordad que no habíamos puesto nombre, como este nuevo de los vuelos. En este nuevo de los vuelos hay aquí almacenados 4.100.000 documentos. Me ha llevado días almacenar todo esto. Para que veáis más o menos, bueno, obviamente hice un scriptillo para generar un log de ese tipo y cargar datos aquí para que veáis cómo funciona. Así que una vez que tengamos todo esto arrancado, ya nos podríamos ir directamente a Kibana. Lo tengo arrancado también en esta máquina. Y Kibana, en este caso, es la que nos va a permitir visualizar los logs. Ahora mismo no tengo ningún dashboard definido por defecto porque vamos a ir creándolo. Entonces esto sería lo que veríamos, ¿no? Esto sería un dashboard, o sea, una pantalla de presentación de Kibana, donde si lo leemos con calma nos indica más o menos los pasos a seguir para empezar. Entre otras cosas nos dice que
una buena manera de empezar es utilizar el dashboard por defecto que nos ofrece, que es este de aquí. Este dashboard directamente lee cualquier log por defecto que se haya importado en Logstash. Y cualquier log por defecto quiere decir que responda al patrón de nombrado de que habíamos hablado antes. Si me voy aquí a la configuración del índice, el patrón de nombrado es Logstash, y una marca temporal. Por eso me está mostrando datos, porque lo que estamos viendo aquí son los datos que se han almacenado desde el Apache, la importación de Apache que hemos hecho. Aquí tenemos ya los datos en sí, podríamos, bueno, hacer esto un poco más legible, ver solo, por ejemplo, pues quiero ver solo el tipo de petición que ha llegado, la response que se ha recibido y pues quién la ha enviado. Bueno, podemos hacer así un filtrado rápido y aquí tenemos ya un filtrado temporal, ¿no? Esto, bueno, he lanzado ayer simplemente estos logs, entonces lo que se ve aquí es muy poco, no impacta porque es solo información sobre un día de navegación en un portal. Como os decía, vamos a centrarnos en el tema de los vuelos. Entonces, a partir de este, vamos a crearnos un nuevo panel que directamente sirva para leer la información de los vuelos. Lo primero que tendremos que hacer aquí es cambiar al índice al que está apuntando. En este caso, nuestro índice no tiene ningún tipo de timestamp, así que aquí le decimos que no hay ninguno y le ponemos el nombre del índice, que se llama flights, pues directamente cargamos ese índice. Bueno, los datos aquí ya han variado porque lo que se ve aquí ya es diferente, es la información sobre todos los vuelos. Veis que esta tabla se ha quedado un poco chiflada porque le estoy pidiendo que me enseñe datos que directamente no existen. Esto fue por lo que estuve tocando antes. Directamente esta información la podemos quitar porque el que nos muestre estos datos en nuestro nuevo índice ya no aparecen. Entonces, bueno, aquí nos está mostrando los datos en crudo, podríamos darle forma para ver más o menos la misma información que teníamos en el otro lado. Es decir, por un lado tenemos la fecha, luego el nombre de la persona, el from, el to y la duración. Aquí estamos viendo ya los datos directamente del log. Pero esta información todavía podemos enriquecerla un poco más. Es decir, por ejemplo, ya los datos que he generado son para todo un año, pues vamos a decirle que nos muestre directamente todos los datos pues desde enero, por ejemplo, desde el 1 de enero hasta hoy, por ejemplo, que tenemos en la aplicación. Vale, aquí ya veis que aparecen más datos, ¿no? Estos son, pues eso, todos los datos que había 4 millones de entradas, si recordáis, todos los datos que se están viendo. Bueno, podemos ir grabando nuestro panel, todos estos cambios, entonces vamos a llamarlo webinar. Guardamos ahí nuestro panel y ya le vamos dando forma. Y aquí es donde vamos a empezar a sacar provecho a todo lo que nos ofrece Kibana. Por ejemplo, vamos a empezar a sacar gráficos o información sobre lo que tenemos aquí. Bueno, entre otras cosas, le vamos a cambiar el tema. Vamos a poner el tema claro y vamos a añadirle una fila más de datos. Y en esos datos vamos a crear pues unas estadísticas sencillas, por ejemplo. Vamos a crear una nueva fila, vamos a llamarla estadísticas. La ponemos en el medio, justo por encima de la tabla. Y aquí tenemos esta nueva fila. Y en esta fila ahora lo que podemos hacer es empezar a añadir pues la información que queramos. Por ejemplo, pues vamos a crear un nuevo panel de tipo, bueno, estos son los paneles que muestran. Este histogram que veis aquí es el que se está viendo arriba, que es simplemente mostrar datos en función de fechas o rangos de valores, que no tienen por qué ser fechas. Los mapas que veíamos antes, temas de trending que pueda haber de términos más localizados. En este caso vamos a mostrar, por ejemplo, un gráfico de estadísticas y queremos que nos haga pues una suma que nos calcule el total del campo duración, porque es el único numérico que tengamos, ¿no? Y este campo va a estar en minutos. Y bueno, estos luego simplemente son resúmenes que nos hace. Por ejemplo, nos interesa saber el mínimo, el máximo y el total. No vamos a complicarlo mucho porque luego se llena de demasiados datos y es difícil de apreciar todo. Pues simplemente creando esto ya nos saca para la selección que tenemos ahora, que la selección son los 4 millones de datos, pues tenemos aquí un total de muchos minutos, de 648 millones de minutos en concreto, que es lo que ha gastado la gente en vuelos. Aparte de eso, podemos sacar otro tipo de gráfico, por ejemplo.
Esta vez en vez de estadísticas vamos a hacer análisis de, en este caso, de términos. Lo llamamos términos porque para Elasticsearch él no sabe lo que es el nombre de una persona o lo que es el from o el to. Para él simplemente son términos que podemos utilizar. Entonces le decimos que sobre el campo, uno de los campos que teníamos era, por ejemplo, pues el nombre de la persona que decíamos antes. Vamos a sacar el top 10 o el top 5, mejor dicho, de las personas más viajeras, ¿no? Pues que haga aquí lo que va a hacer es contar el número de apariciones de un determinado término en el campo name. Vamos a mostrar un gráfico de tarta y le damos ahí. Pues ya le estamos dando forma, ¿no? Ahora mismo ya vemos que Rosario es la persona que más ha viajado con diferencia, le gusta la buena vida, y luego el resto, fruto del azar y del script que es muy bueno y cumple las estadísticas perfectamente, veis que al 18% están Nerea, Elena, Jacinto, María, vamos, prácticamente todos tienen el mismo número de entradas. Y vamos a añadir un último, bueno, veo que la dinámica imagino que ya la estáis cogiendo, pero vamos a añadir un último gráfico. En este caso lo que vamos a hacer es también sobre, pues por ejemplo, el origen. Vamos a ver desde dónde la gente más viaja. Lo mismo, vamos a sacar el top 5 de los orígenes de los vuelos, ¿no? En este caso, mira, vamos a crearnos un gráfico de barras y le damos ahí. Lo mismo, bueno, luego estos paneles son completamente configurables. Podríamos coger esto de aquí, bueno, a ver, es a través de TeamViewer qué tal se porta, y lo podemos mover y los vamos desplazando y configuraríamos el panel como queramos. Esto así ya parece bastante potente, pero lo bueno que tiene todo esto es el tratamiento que vamos a hacer luego con los datos. Bueno, en este caso, como os decía que era un script y simplemente ha sido todo bastante equitativo, pero nos sirve para, luego podemos hacer filtrados del tipo, pues me interesan solo los de estos rangos de fecha. Y aquí veis todo filtrado y automáticamente todos los gráficos y los resultados de la tabla, todo se acaba de filtrar en función de ese valor que he escogido, que es un rango temporal. Ahora, bueno, veis que el tiempo ha bajado mucho y podemos seguir haciendo filtrados solo para ayer y hoy, por ejemplo. Pues vemos que ayer y hoy el aeropuerto del que más se ha viajado es el de Zúrich, luego el de Valencia. Vemos que se han gastado mucho tiempo en viajes y veis aquí las personas que más han viajado, que en este caso, bueno, hay un empate de 4 personas en el top 5 solo para eso. Aquí vais viendo todos los filtros que se van aplicando, tal cual los vais viendo. Por ejemplo, estos son los que hemos aplicado ahora de tiempo que podríamos ir quitando, entonces ya no hay ningún filtrado activo. Bueno, justo este que he quitado es el que habíamos añadido al principio para mostrar todo el año completo. Vale, aparte de eso, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer búsquedas. Imaginaos, bueno, podemos interactuar con estos gráficos. Imaginaos que solo os interesa la información de Rosario, que es la que más viaja. Pues si pinchamos aquí, todos los gráficos del panel nuevamente se vuelven a actualizar en función del dato de Rosario. Entonces todo esto ha cambiado, el tiempo también, y vemos que Rosario también viaja mucho desde Valencia y desde Islandia, desde el aeropuerto de Islandia también es lo que más viaja. Incluso podemos hacer filtrados mayores y llegar aquí y decirle, bueno, pues aparte de eso, quiero ver los viajes de Rosario, pero solo los cuyo destino o cuyo origen, mejor dicho, en este caso sea Venecia, el aeropuerto de Venecia. Pues le podemos dar aquí y añadimos un filtro más. Entonces, bueno, veis que este gráfico ya solo muestra Venecia, todos los viajes son de Rosario, de Venecia, hacia donde sea, porque el destino no lo hemos prefijado, y con la duración que sea. Y todos los gráficos se vuelven a actualizar en función de eso. Aquí vais viendo cómo los filtros se van actualizando. Bueno, y podríamos también hacer exclusiones, es decir, quiero todos los viajes que ha hecho Rosario desde Venecia, pero que el destino no sea Frankfurt. Entonces le damos aquí y quita Frankfurt ya de los destinos. Y nuevamente todo se actualiza, ¿no? Bien, esa es una manera de hacer filtrados o de añadir tal. Otra cosa que podemos hacer es hacer directamente queries, que pueden ser genéricas. Por ejemplo, podemos llegar aquí y decirle, quiero ver todos los viajes de Jacinto. Pues simplemente así, todos los términos de coincida Jacinto lo tenemos, ¿no? Veis que aquí ya solo salen viajes de Jacinto o tal. O podemos ser más específicos, porque por ejemplo aquí va a ocurrir algo, que si yo aquí en vez de poner Jacinto pongo Alberto, me va a mostrar todos los valores, los 4 millones de resultados.
Inicialmente puede parecer confuso, pero si analizamos la información que se ha indexado, realmente esto está pasando porque una información que se ha indexado es el path, y en el path contiene el nombre Alberto, /home, /Alberto, /sandbox, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso también podemos especificarlo más en la query. En la query decirle que nos interesa Alberto, pero son en el campo name. Le decimos que queremos que el campo name sea Alberto y ahora sí, ahora tenemos ya más filtrado. Y bueno, a partir de ahí podemos hacer todos los filtrados que queramos. Podemos añadir aquí más queries del tipo que el viaje sea desde Asturias, por ejemplo. Hacemos ese tipo de filtrado y bueno, poco a poco, como veíamos antes que lo filtrábamos de manera más interactiva desde aquí, lo podemos hacer también en base a queries. O incluso en base a filtros, podemos añadir aquí filtros nuevos, tiene que coincidir que, y el filtro en este caso es que el origen sea pues Islandia. Aplicamos el filtro y veis que ha vuelto a menguar. La diferencia del filtro con respecto a la búsqueda es que la búsqueda lo que hace es devolvernos todos los resultados que cumplan las condiciones. El filtro lo que hace es nos devuelve todos los resultados, pero filtra los que cumplan o no cumplan determinadas condiciones. La visualización final es la misma porque los resultados que tenemos son los mismos, pero el momento en el que se hace la criba es diferente. Y bueno, por último, otra función que tenemos aquí es añadir más queries. Por ejemplo, podemos añadir esa query que tenemos ahí y luego añadir otra query, por ejemplo, pues la misma que os había añadido antes, ¿no? Para Jacinto. Entonces, en este caso, lo que estamos ejecutando son dos queries distintas. Por un lado, que el usuario sea Alberto y viajes de Oviedo, y por otro lado, que el usuario sea Jacinto. Entonces, aquí tenemos las dos opciones mezcladas. Lo amarillo representa lo de Jacinto, lo verde lo de Alberto, y aquí todos los datos están mezclados. Sí que podríamos hacer un filtrado mayor, es decir, venirnos aquí a la configuración y decirle, no, pues es que no quiero que me muestres todas las queries, solo las queries que no hayan sido marcadas como importantes. Y luego desde aquí podemos marcar alguna query como importante. Por ejemplo, esta, le decimos que a partir de ahora que la deje ahí prefijada. Entonces, todo está mostrando los datos de las dos queries, excepto este, que bueno, probablemente haya sido yo que no le he dado a guardar. Ah, pues sí, sí le he dado. A ver. Que debería estar, bueno, ahora mismo he hecho la selección contraria, me muestra solo la de las queries que han sido marcadas con el ping. Entonces, bueno, veis que podemos jugar también un poco con distintos tipos de queries o lo que sea. La potencia que tiene todo esto, como veis, es bastante grande a la hora de mostrar. Y bueno, ahí, como veis, cuando añadimos columnas, hay un montón de opciones más a la hora de sacar información. No solo estos 4 gráficos que os he puesto aquí, sino que hay un montón de opciones. Una última cosa que vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, para el nombre Pablo, que creo que no hay ninguno, y que seguro que nos está viendo. Pues le doy aquí, bueno, vamos a quitar también esta búsqueda aquí para que no meta ruido. Directamente la vamos a borrar. Y por el nombre Pablo veis que no aparece ninguna entrada. Esto simplemente es para que veáis cómo todos los datos, bueno, este plugin, recordáis que está mal configurado ahora porque hay que marcarlo para que tengan en cuenta todas las queries. Vale, y ahora como veis, para el nombre de Pablo no se muestra ninguna información, pues lo que podemos hacer es coger y vamos a añadir información en el log directamente, pues para este día el nombre es Pablo, bueno, el resto de información lo dejamos como está y guardamos los cambios. Ahora mismo, como he cargado la configuración de vuelos y Logstash está arrancado, está todo el rato escuchando directamente a ver cuándo se producen nuevas entradas, nuevos eventos sobre el plugin de vuelos. En este caso se han producido los eventos, así que directamente si ahora repetimos la búsqueda, si repetimos la búsqueda que teníamos, directamente deberíamos de encontrar ya resultados para Pablo, en concreto uno, que es este de aquí, que es el que acabamos de añadir, ¿no? Como veis, es justo lo que acabamos de añadir y veis que esto, bueno, es una herramienta obviamente en vivo de gestión de logs. Bueno, eso depende ya de cómo configuremos Logstash, pero tenemos la opción de analizar los logs en vivo. Y bueno, aquí tenéis toda la información, lo podéis ver en varios formatos, lo que necesitéis. Esto es lo que hemos ido sacando a través del tratamiento de datos con Logstash. Me voy a volver un momentillo a la presentación, simplemente para
para dar una visión distinta de todo este tema, que es la visión desde el punto de vista de la arquitectura o la infraestructura que nos haría falta para montar un entorno de este tipo. Realmente no hay una arquitectura ideal que nos pueda dar solución a todo, porque todo depende pues, del número de logs esperado, número de servidores y de todo. Entonces tendremos un montón de opciones. Aquí os he pintado alguna de ellas, esta es la más sencilla de todas, que es como la demo que yo estoy realizando, que es tenemos nuestros servidores que generan logs y luego una máquina tenemos todo el stack ELK. Entonces ahí tenemos Logstash, Elasticsearch, Kibana, todo en uno y perfecto. Esta flecha de aquí la he puesto en doble sentido, no porque la comunicación vaya siempre en los dos sentidos, sino porque puede ir en los dos sentidos. Es decir, Logstash puede acceder a los servidores para leer los logs o los logs pueden tener, o los servidores, perdón, pueden tener algún script que mande la información a Logstash. Por eso la flecha en los dos sentidos. No quiere decir que esté siempre la comunicación en ambos, sino que puede estar en los dos. Este sería un ejemplo muy sencillo que nos puede valer, por ejemplo, si estamos trabajando en un equipo de desarrollo, en un proyecto concreto, queremos monitorizar pues nuestros logs de auditoría, nuestros errores que estamos recibiendo en las aplicaciones, logs de Java, y simplemente va a estar conectado a un servidor de desarrollo o a un servidor aunque sea de preproducción o producción, pero simplemente es extraer 4 datos y mostrarlos, no nos hace falta una arquitectura inmensa. Con algo así sencillo nos podría valer, y si es para uso interno, más todavía. Ya nos metemos en algo más serio. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado en proyectos en los que había cerca de 1000 servidores que generaban 1 TB de log al día. Entonces, claro, ahí ya no nos vale el tener un servidor con todo porque lo vamos a echar abajo enseguida. Una de las opciones que tenemos ante estas casuísticas, pues tener en cada uno de los servidores que generan log, instalado Logstash y que cada uno se coma sus propios logs y los trate y los envíe directamente a Elasticsearch. Así lo que estamos aprovechando es que si ya tenemos un clúster de servidores de 1000 servidores, en vez de delegar en 3, 4 o 5 servidores de Logstash que traten todos los logs, que los vamos a hundir porque la CPU va a estar por las nubes, lo que hacemos es que cada uno trate sus propios logs, lo cual el consumo de CPU será mucho menor, y una vez tratado lo envíe a un clúster de Elasticsearch que con esa cantidad de información también va a tener más de un nodo, podrá tener como en este caso 7, y todo eso se almacenaría en Elasticsearch y luego ya se mostraría desde Kibana. Kibana es una aplicación muy ligera que lo único que necesita para correr es un Apache y que prácticamente no consume nada, así que la podemos tener en cualquier frontal, en un Apache específico, lo que sea. Ahí no van a estar los problemas. En este caso, cabe destacar que Logstash generalmente lo que hace es consumo bastante CPU, pero no necesita mucha memoria. Al contrario que Elasticsearch, que lo que necesita es mucha memoria para devolver los resultados rápidos y que los pueda obtener desde caché, pero necesita poca CPU, porque la CPU la consume solo en tiempo de indexación, pero en tiempo de consulta, si tienes una buena caché, utiliza poco. Otra opción es tener nuestra granja de servidores, nuestros 1000 servidores de los que sean generando log y que todos esos logs sean procesados por X máquinas de Logstash. En este caso, puesto que es un Logstash cluster, realmente no es muy exacto llamarlo cluster porque cada máquina será independiente, es decir, no hay directamente esa noción de clúster que todas están comunicadas y forman un todo, sino que en este caso tendríamos que coger nuestros servidores y cada servidor o cada máquina de Logstash se encargaría de leer servidores de logs, perdón, de X servidores, de unos u otros, pero no hay una comunicación constante entre ellos. La flecha vuelve a estar en los dos sentidos, porque pueden ser los servidores los que le envíen el log a Logstash, o puede ser Logstash el que entre en los servidores a leerlo. Hay una vía intermedia. Hace mucho ya, al principio de esta presentación, os deja abierto el tema del plugin de Lumberjack, pues es donde aquí encaja. Hay un plugin para Logstash que se llama Logstash Forwarder, que para lo que sirve es para instalarlo en cada uno de los servidores, estaría instalado en cada uno de estos y se encarga de recopilar todo el log, hacer algún tratamiento si queremos, o si no queremos no hace falta, y luego enviarlo a Logstash para que haga el tratamiento final. De esta manera, lo que conseguimos es que cada una de las máquinas se ocupe de recopilar su propio log, no lo trata ahí, por lo que no hace consumo de CPU, y lo envía directamente a Logstash. Y eso lo envía por un protocolo que se llama Lumberjack, que es implementación de las mismas personas que hicieron inicialmente el Logstash Forwarder, que inicialmente también se llama Lumberjack, este plugin. Y directamente lo que se trata es eso, recopilarlo y lo manda a Logstash. Y luego Logstash, como siempre, estaría comunicado con Elasticsearch y Elasticsearch a su vez y por último con Kibana. Bueno, para ir cerrando la presentación, simplemente os voy a dejar aquí
información sobre algunas webs interesantes de mirar. Esta ya la conocéis, es el Grok Debugger que os comentaba antes para el tema del parseo de los logs. La web de Logstash es muy importante porque tiene muy buena documentación. Si os vais a la sección de documentación, aquí tenéis todos los plugins de los que hablamos antes, los de entrada, los de salida, los filtros, y bueno, también tenéis estos códecs que nos sirven para tratar información, pues como os decía antes, si viene multilínea, si tiene un formato concreto, tal, pues le podemos aplicar estos códecs tanto a la entrada como a la salida, como a los filtros para ayudarnos a filtrar. Si vais a un plugin cualquiera, por ejemplo este de Grok, pues aquí tenéis ya toda la documentación sobre él, la configuración que soporta y lo que sea, ¿no? Lo mismo en los plugins de entrada, tenéis documentado, por ejemplo, el que estamos utilizando de salida de Elasticsearch, lo tenéis aquí también documentado, pues eso, con toda la configuración que puede tener y los valores por defecto que toma. Y por último, la última página para ver es la propia de Elasticsearch, porque aquí, si os vais a la sección de descargas, tenéis acceso al stack completo. Es decir, esto es la página de Elasticsearch, elasticsearch.org, y desde aquí en la sección de descargas podéis acceder directamente al stack. Está muy bien esta página porque os indica, por ejemplo, esta es la parte de Elasticsearch, pues os indica cómo descargar Elasticsearch y una vez descargado, pues aquí tenéis cómo utilizarlo o cómo ponerlo en marcha. Lo mismo con Logstash, aquí tenéis cómo descargarlo y ponerlo en marcha, y finalmente con Kibana. Os dice aquí los pasos mínimos para configurarlo y tenerlo funcionando. En echar a andar todo esto en menos de media hora puede estar funcionando, no es un trabajo lento. Otra cosa es que ya tengamos un montón de servidores o tengamos mucha información que tratar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No sé si tenéis alguna pregunta, de todas formas os invito a que asistáis a la tercera parte de la trilogía de Elasticsearch, que va a ser específicamente ya más sobre las búsquedas, cómo realizar búsquedas con Elasticsearch. Tendré que pensar un nombre, puede que sea el episodio 3, La venganza de los search, ya pensaré en un nombre mejor. Y eso, si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerla y estaré encantado de responderla. Veis que es un tema denso que da para bastante y, como os decía, es muy difícil sacar un patrón para dar solución a todo, porque cada proyecto de este tipo en todos los que participamos son distintos. No hay dos proyectos iguales porque cada log es diferente. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta por el momento, así que no me queda nada más que daros las gracias por haber estado en este webinar. Espero que os haya resultado interesante y que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, por favor no dudéis en contactar conmigo. Y nada más, muchas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer. Un saludo a todos y que paséis buena tarde.